Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar Hola. un nuevo episodio. ¿Qué tal? Bueno, preséntate. Bueno, sos Pablo, pero Ujú. presentate formalmente. Sí, mi nombre es Pablo Rojas Werner, soy arquitecto de la Universidad de Chile, aquí en Santiago de Chile, y me dedico a varias cosas: docencia, proyectos, concursos, editoriales, hago de todo un poco, medio inquieto. Y de todas esas, viste, el, el- el ar- el arquitecto tiene varias, como varias especificidades, ¿no? Se puede ir por Ujú, varios lados. ujú, De todas estas que has nombrado, ujú. ¿con cuál te quedarías o cuál te sentís más cómodo? ¿Cuál te interesa más? No, no, no podría responderte así, pero porque tiene que ver más con mi manera de pensar, que un poco como dispersa, entonces me aburro muy rápido de algunas cosas. Por momentos me interesa mucho más, qué sé yo, hacer proyectos o concursos de arquitectura, más la parte de diseño. Pero a veces nos involucramos mucho en la parte editorial y absorbe, y uno está entretenido y absorbe mucho tiempo, y uno como que se airea un poco de esa otra parte. La academia a veces es un poco agotadora porque no es solo, hago varias materias, o ramos, cursos. Entonces eso me deja a veces como agotado eso, pero me entretiene también cuando funciona bien, ¿no? ¿Qué asignaturas das? La podría resumir en dos, porque tienen matices, pero taller, que no sé si en Argentina también le dicen taller, estudio, Sí, arquitectura, proyecto, ¿sí? diseño. Proyecto, claro. Y el otro es el ramo de, que aquí tienen varios nombres, pero construcción podríamos resumirlo, Así que tenés una proyectora y una técnica. claro. Sí. Pensé que me ibas a decir algo con corrección a la crítica o a la edición o a la escritura, como tenés una editorial. Sí, hago unos cursos y unos workshops de eso, pero como hago en más de una universidad, el que más se me repite es taller o proyecto y construcción. Pero sí, hago un curso de arquitectura y crítica y hago unos workshops sobre publicaciones, donde hacemos unos workshops rápidos sobre publicaciones de arquitectura. ¿En la publicación te dedicas solamente a a hacer el libro o sos el que escribe el libro también? No, está dividido, la editorial en general lo hemos hecho hasta el momento, se hace cargo de todo el proceso, de curar el contenido, de la diagramación del contenido y de la impresión del contenido. Abarcamos la área como desde el inicio hasta el final. Es como si fuéramos una oficina de arquitectura que diseña, construye y hace la postventa del edificio. Bien. Pero lo que yo en general específicamente me dedico dentro de la editorial, suena poco específico, soy el editor general, es el que define, cura el contenido y los formatos. Mi socia, que es Catalina Briones, se dedica más a la parte de diagramación, diseño e imprenta. Bien. Bueno, estás adelante de libros. Eh, eh, ¿Siempre te gustaron los libros qué relación tenés con el libro? No, la verdad es que no siempre me gustaron. Era muy malo para leer cuando era más chico, más nene. Eh, no sabría bien cuándo me empezaron a gustar, pero yo creo que debe haber sido incluso después de titulado que me empezaron a gustar los libros. Y ahora tengo un problema, de hecho, una obsesión con los libros, ¿Por qué? es medio compulsiva, pero no siempre me interesaron. Yo creo que sí, que más o menos el primer año que me titulé empecé a, a juntar más libros. Tengo una cabeza media de coleccionista y eso me hace consumir muchos libros, como elegir bien cuáles, ordenarlos. eh, a veces tengo una sección en la del otro estante, de hecho, no sé si se puede mover, pero es solo Sí. para que es más como de, no sé, libros chilenos. Entonces, hace poco empecé a buscar libros que son ediciones de los años 80 o más atrás, que es más específicas, que antes nunca me había interesado y ahora empecé en esa cosa más coleccionista. Pero los de arquitectura contemporánea en general los trato de ir buscando. Bien. Pero después los libros no los vas.
Porque, por ejemplo, yo los libros Ujú, los voy guardando por gama de color, ¿no? Voy poniendo todos ajá, los azules juntos, los ujú, separo por color y por editorial y ujú, los pongo alfabéticamente. Es ujú, como tengo todos los tags juntos. ujú. Así que yo iría ahí y movería las tapas por Sí, sí, colores. sí, sí. Eh, No tenés, yo no sos tan obsesivo hasta ese punto. no, no, de hecho, precisamente se relaciona con lo que me preguntaste antes, soy bien como disperso, me recuerdo bien dónde están en general, pero sí tengo que ordenarlo. De hecho, mi máximo esfuerzo fue ordenarlo uno de una Bien. misma editorial, todos juntos, pero también como no voy a veces siguiendo editoriales, las que son monografías las tengo juntas, pero son de distintas editoriales. Las que son revistas es más fácil ordenarlas Sí, porque por número. están numeradas, sí, pero el resto está medio desordenado. Tengo otro en otra pieza, pero sí, mi novia desea bastante que ponga orden en los libros. Está caótico. Y cuando era más joven, cuando había Ujú, empezado más en la juventud, los libros los ordenaba según el orden cronológico. ¿Cuál había sido el primero que claro. había leído? El segundo, el tercero, lo tenía como. Pero Sí, siempre sí. tienen como un orden. Sí, de hecho ahora lo estoy ordenando medio por país en los casos como más sudamericanos. Tengo Ah, uno que bien. son como de Brasil, que me interesa, o sea, me, tengo cierta cercanía con Brasil y Sao Paulo, al igual que con Argentina y Buenos Aires. Entonces los que son, que he comprado en Argentina, da lo mismo si son editoriales argentinas o de obra argentina o monografías de arquitectos de allá, los tengo ordenados. Y los que son de Brasil y he comprado en viaje, los tengo ordenados por editorial Brasil. Ese es el máximo de orden que tengo. Bien. Y en arquitectura, en proyectos, ¿sos parecidos? ¿Tus obras son ordenadas? ¿Tienen un orden o hay una relación? En, sí, a ver, la parte sí, cuando uno diseña, yo creo que no se parecen demasiado entre ellas, pero sí tienen los mismos intereses, podría decir. No, hay cosas que se empiezan a repetir, aunque siempre esos intereses en mi caso varían un poco. No, la verdad es que ¿Y cuál puede ser un interés? ¿Forma, arquitectura, función, estructura, sí, yo creo lenguaje? que hay un interés en la estructura, en los procesos constructivos y podríamos decirlo así, usando una palabra muy manoseada, la sostenibilidad. Sí, pero me interesa más una versión local que una versión high-tech europea. Eh, esa variante o esa adaptación creo que es importante hacerla, pero al final de esas tres palabras se reducen en una única que para mí en general es como precisión, que tiene que ver con tratar de entender muy bien el encargo, pero sobre todo cuando se relaciona con concursos y tratar de responder de una manera bien precisa. Es una palabra a la vez muy general, pero eso siempre cómo responder de una manera precisa a las restricciones que tiene un brief de un concurso. Claro, y con un lenguaje contemporáneo, no con un lenguaje Ujú, como antes se hablaba de regionalismo. claro, sí. Sí, sí, de todas maneras, de todas maneras. Estoy de acuerdo Bueno, con eso. vamos a empezar. ¿Qué empezamos? ¿Por obra propia? Sí, de hecho, tiene que ver con lo último que me preguntaste. Ahí vamos, con obra propia. Ahí la busco y ya la compartimos. Esto. No quise compartir una obra, o sea, no tan así, pero no quise compartir una obra construida necesariamente. Bien. Quise esta porque si bien no se ha construido todavía, es un primer lugar en un concurso sobre hacer un HUT, esta especie como de refugio off-grid. Y para mí fue importante, no por el premio, porque eso a veces es como medio relevante, sino porque fue quizá un antes y un después en mi interés, en mi proceso, en empezar a sentir que tenía más claridad de algunas cosas. Por eso como que la elegí, para poder
sea, hablar o conversar sobre esas cosas. Ahí está. Ujú. ¿Qué es? Toda estructura metálica. No, es toda de madera. ¿Es la madera? Sí, arriba tiene unos perfiles tubulares de acero, pero es de madera. Bueno, y los tensores, por supuesto, son de acero. Ahí se ve la madera. Sí, el revestimiento y también esta especie de patas, los trípodes que tiene por fuera, también son de madera laminada. Claro, lo que sucede es bueno, que desde la imagen, desde acá, ¿no? Nosotros Ujú, tenemos como una imagen de estructura de madera que ustedes la han como cambiado, ¿no? Como que la ujú, madera laminada tiene como una composición más de estructura metálica, ¿no? Trabaja como en forma claro, de piezas, ¿no? Tiene como otro... sí, sí, eh, ahí está. claro. Sí, es cierto. En Chile ha sido hace un par de décadas bien recurrente, así como usted, yo creo que el acero y el hormigón armado. Aquí en Mm. Chile la madera ha sido bastante recurrente en las obras de arquitectura contemporánea. Y el color, ¿no? El color también está Sí, el pintado, color oscuro, sí, me engaña. sí. ¿Qué son esos volúmenes, esas piezas circulares? Cada una aloja un recinto. Uno es dormitorio, el otro es el baño, el otro es una cocina, cocinilla, closet y eso, creo. Y el tubo que se ve metalizado es un estanque de agua. ¿Cuál es el programa? ¿Una Eh, vivienda? eh, sí, una segunda vivienda. Ese es otro. Sí, o sea, lo puse solo porque es parte de una exploración en relación a la estructura nomás. No, no es el mismo proyecto, pero trata de tener intenciones parecidas. Lo que me interesaba de ese proyecto y por qué lo seleccioné y no puse una obra construida necesariamente es porque tampoco es que haya construido demasiado. Es porque en relación a lo que te contaba antes sobre la precisión, me empezó a interesar las restricciones que eventualmente uno puede tener y cómo la arquitectura se puede relacionar con el clima y puede poner en crisis ciertas cosas. Entonces lo que hice acá fue básicamente hacer una tienda, por eso este proyecto de hecho se llama Tent. Ahí, Entonces, sí, decime, es una tienda. sí, sí, no, tiene esta idea de armar esta especie como de cubierta ondulada, muy similar a como si fuera una tela, pero es una estructura tensada de madera. Y lo que me interesaba es esta especie como de refugio sencillo, que es solo la cubierta y que no tiene cerramientos, podríamos decir, vidriados o fijos en sus costados, ¿cierto? Está solo resguardado en los extremos y cae de una manera más liviana. Eh, Eso porque cuando estaba desarrollando el proyecto a partir del concurso, partí primero por desarrollar esta especie como de cubierta que tenía que verse liviana, pero no, que no fuera una tela, sino que fuera desarrollada constructivamente. Hay varios proyectos similares que siguen esta como tradición, ¿cierto? De hecho, tenía una serie de referencias que iban desde Schinkel hasta otros proyectos en Estados Unidos. Y cuando decidí si había que cerrar o no los costados, porque era como un interior, me di cuenta que en relación a donde estaba emplazado, que en el norte de Chile, no era necesario cerrar los bordes porque climáticamente en esa zona la temperatura es muy pareja, no Mm. varía demasiado entre 24 grados y 18 grados. Y como era una segunda vivienda que se iba a ocupar una o dos veces al año, porque simplemente se ocupa para vacacionar, y precisamente esa época es cuando el clima está en 24 grados, era como innecesario cerrarlo. Y también en términos de energía, era también cargarlo con menos energía que implicaba, no sé, tener vidrio. Energía me Claro, refiero car- energía asociada a combustibles fósiles o energía asociada a la producción del vidrio, energía asociada a la reutilización o no de materiales. Entonces, eso en su momento, que no lo había pensado, caí en cuenta y pensé, de hecho, dije, en realidad no es necesario cubrirlo.
Y si uno necesita cubrirlo por una cosa más de privacidad, se puede hacer con una tela y que es fácil de mover, cambiar y que es muy baja en huella. ¿Y los volúmenes tienen cubierta? No, no tienen cubierta, de hecho por lo mismo, porque todas esas nociones como de aislación térmica, cubierta, hermeticidad, en general tienden a responder a los climas, y como el clima aquí era agradable, es lo mismo que Claro, por eso sentarse son bajo una bajos. cubierta. Por eso te voy a preguntar porque son bajos. Por eso no entendía qué eran, porque al ser Sí, bajos, solamente es un límite virtual. claro, sí, Porque sí, si el son, señor está parado en la cocina, se le ve la cabeza, capaz. Si está sí, sentado, sí, no. sí, sí, exactamente. El que es más alto es el del baño, que es justo para que uno esté de pie, Claro, y los pero el resto, dormitorios tienen la altura de que estás acostado. claro, exacto. Así que el aire te sigue entrando. Sigue entrando, precisamente porque en verano uno abre, bueno, en Buenos Aires saben del calor que hace, uno tiende a dormir a veces con las ventanas abiertas. Y esa noción me parecía que era interesante, era un proyecto, pero ponerla en crisis, de pensar qué pasaba si no tenía esta envolvente fija y era una cosa mucho más leve y liviana. Este es como el proceso Es, constructivo, ¿no? sí, que era algo que habíamos hablado de los intereses, me interesaba que fuera más o menos sencilla de entender constructivamente, sobre todo por las construcciones que habían en ese lugar. Entonces tiene un armado, un envigado muy sencillo de piso, después está revestido, ¿cierto? En terciado, en estas planchas, y después se arman los trípodes en este proceso de armado, que son casi como para colgar como tenderos de ropa, ¿cierto? Arman estos tres movimientos y después aparecen los tensores que arman estas catenarias, que es precisamente por naturalmente a partir de la gravedad se arma esta curva y después se arma la estructura secundaria, que son todos esos como listones que se ven en la quinta imagen. Y la sexta es básicamente el revestimiento que está asociado a esos listones. Bien. Y claro, ese óvalo es por la cuestión de sanitarias del baño, ¿no? No, ese óvalo era otra cosa que me interesaba. O sea, debería haber uno en la parte como del baño, que no lo hay en el piso. Pero debería, efectivamente. Ah, No, ese está asociado a la cocina, que usualmente lo que se hace acá en el campo y en otros lugares es que uno cocina en esta especie como de fogón, sí. ¿cierto? Que es relativamente como tradicional, que es más de sectores ¿No más puede ser agrícolas. la comida que la entierran? Exacto. ¿Cómo se llama? Copián, Curanto en el sur, curanto. sí. Entonces era más como esta especie de fogón en donde uno cocinaba ahí, no era una cocina más como moderna en el sentido de que era una cocina a gas, eléctrica o de otro, sino que era cocina a leña. Entonces estaba en ese sector y uno se sentaba en el borde y Ah, cocinaba ahí. Eso era como por eso está indicado eso. y hay una relación, porque la tienda, ¿no? También hay una cuestión, Ujú, sé que está en el desierto, en el norte, ujú. eh, también hay una relación de la altura con la arena, además de los pasos de aire caliente, Sí, sí, está todo relacionado. exacto. Sí, sí, sí. No, decía que precisamente por la radiación solar y la salinidad, en los extremos esta tienda cae y llega prácticamente al piso, precisamente para hacer ese resguardo en los extremos. Ahí está el juego. En el corte ahí está justo estas líneas que estás diciendo. Sí. Entonces los bordes, que es lo que se ve ahí opaco o negro, es lo que queda resguardando los extremos del proyectil. Los frentes son los que quedan expuestos o abiertos. Entonces ahí se ve que en realidad la cocina es un lavaplato lo que está dentro del círculo, Que donde sería está esto. la persona, claro, eso. No tiene quemadores, digamos. Donde se cocinaría es donde está la persona sentada y todos los espacios entre medios serían libres en el sentido de que pueden ser comedor y sentarse, un estar, por eso hay algo de mobiliario ahí entre medios. Y el resto son dos dormitorios, uno más pequeño, que por un costado, que es donde se ven esas puertas abiertas, sería almacenaje, y por el otro es por donde uno entraría. Pero como tú dices, quedan a la altura más o menos de uno acostado.
Y hay posibilidades la cocina y baño, no porque están como con las cuestiones sanitarias, pero ¿los dormitorios Sí. están pensados para moverse o también, o siempre son fijos? No, en ese momento estaban pensados como en una posición, pero es cierto lo que tú dices, que eventualmente no tienen rueda, digamos, pero podrían reubicarse, no están fijos al piso. Igual me imagino que es una estructura liviana. ¿Esos Sí, círculos de patria es de madera? sí, es de madera, es como un terciado que uno preforma, ¿cierto? Y arman esta como curva. Y De además hecho, ahí en el corte se ve el hoyo. está simplemente apoyado eso. Sí, sí. No es que No, está no tiene ningún encajado o compromiso. algo. Sí, de hecho uno podría armar ahí distintos círculos, un dormitorio y sacar esta especie de cama pequeña, una sola cama, tiene esa posibilidad de ese suelo, uno organizarlo como si fuera una tarde de picnic. Y por último, ya pasamos a la hora ajena. Ujú, ¿Por qué el círculo? ¿Por qué buscaste un círculo? Porque en realidad no es una figura fácil, un círculo para poner rectángulos. ¿Por qué tomaste esa decisión? ujú. Tiene que ver con la obra ajena, de hecho, que vamos a ver a siguiente, o sea, tiene dos explicaciones. A ver. Eh, Uno en relación al arquitecto Julian Lampens, y también tiene mucho de la arquitectura paulista de Méndez de Rocha. Pero esos precisamente son, de hecho, la ducha en el caso también está más o menos a la altura de una persona parada, pero si uno se asomara, se vería uno por dentro. Y ese es el ejemplo de la cocina. Y también Ah, tiene esta noción del círculo y el agua, que de hecho el Lampens es recurrente no solo en esta obra, sino que en varias. es como de los 60, 70 esta casa, ¿no? Sí, hay 67. Ahí está. Sí, esa es la planta. Entonces venía muy, no sé si la palabra es inspirada, pero venía en esta idea de que eran en realidad esta especie de muebles que organizaban el espacio interior y el resto quedaba libre en esta lógica de composición. De hecho, se parece muchísimo a otros proyectos de Méndez de Rocha. De hecho, en la casa Butantá, también los dormitorios es muy similar a eso, en Méndez de Rocha. No llegan hasta la cubierta, sino que quedan abiertos porque se iluminan por arriba. Y eso me interesaba, encontraba que había algo ahí en la domesticidad que se podía armar cuando no habían habitaciones en los términos tradicionales, sino que habían simplemente muebles. Claro, porque en realidad es como esta idea que después en los noventas, sobre todo los neerlandeses, Ujú, explotaron, que esta cuestión de del contenedor de claro. volúmenes, ¿no? Esta Ujú, caja pura y que adentro, a través del caos, ¿no? Como decía Kuljas, están ujú, estos volúmenes sueltos, ¿no? Tanto ujú, en tu caso como en esta obra, es un contenedor con funciones aleatorias adentro, ¿no? exacto, sí, Y, sí, y elemento de articulación sería el espacio libre. el espacio libre, precisamente, sí. Lo informal, podríamos decir, versus lo formal de la habitación. Claro. Sí, eso me interesa bastante. Y de hecho, estoy buscando aquí, hay una cita que he leído antes en relación a esa casa, que me acordaba haber leído cuando era estudiante y que me pareció muy como potente, lo estoy buscando, que es de Gonzalo Carrasco, que habla precisamente de esta casa. Después que terminé ese proyecto me acordé de esta cita, de hecho. Te la leo, dice, este libro, por si acaso, aquí en Chile se ¿Sí? llama Un diálogo con la arquitectura. Dice, esta entonces es la misma casa, ¿cierto? Dice, una casa definida por una planta abierta de 14 por 14 metros, sin pasillos, ni jerarquías patriarcales, ni convenciones burguesas, en donde no hay espacio para guardar secretos familiares ni para el individualismo. Una casa abierta a un jardín desde donde mirar y escuchar la lluvia caer.
una casa que es simultáneamente tienda y caverna, tanto tectónica como estereotómica. Una casa donde las habitaciones son solo pantallas que definen las relaciones con el espacio común, construidas a la altura de su propietario. Una casa que exige tener que volver a aprender a vivir en una casa, redefiniendo nuestras ideas, prejuicios y hábitos sobre lo doméstico. Aprender a vivir nuevamente, existencialmente, políticamente, socialmente, culturalmente. ¿A qué otra cosa no debería aspirar una obra de arquitectura? Muy bien. El arquitecto es Julian Lampens, ¿no? Sí, Julian Lampton. Es un belga que es como un radical, ¿no? Es también Sí, estos sí, sectores brutalistas, minimalistas, ¿no? Que sí, llevan una sí, idea de extremo, un extremo absoluto. sí, sí. Sí, de hecho, este tema es recurrente en varias de sus casas. Hay otra que de hecho es de madera, que no es esta, que los círculos son de madera y están separados, pero por unos peldaños. Pero tienen esta lógica de espacio continuo, podríamos decir, no, no jerárquico. ¿Lo conoces a Arno Brandeuer, Sí, el sí, alemán sí, sí, suizo? sí, sí. Bueno, tiene algo, ¿no? Hay como una misma, como una misma búsqueda, una misma sintonía, ¿no? Tal vez, Sí, en sí, esta no, y qué cuestión bueno de que lo, nom- extremo. sí. No, qué bueno que lo nombras porque es de los intereses que de alguna manera se relacionan también con el primer proyecto de TENT, que en la casa, bueno, de las más conocidas, ¿cierto? Que es Antivila, Sí. eh, tiene dos zonas climáticas, una que está aislada térmicamente y otra que no está aislada térmicamente y que simplemente las particiones están hechas a partir de cortinas. Tiene la misma noción esta casa, en que la aislación térmica está puesta como en crisis en relación a la zona climática donde uno está y no es una condición dada. Vamos Sí. a, ahí le vamos a mostrarla Ujú, para los que se han perdido de la antivila, y si no, la pueden empezar a conocer ahora, es esta. ujú. Que Sí, en tiene esa realidad, cosa bien bonita de los baños que quedan también ahí como expuestos. sí, lo que está haciendo él también en este momento, tiene esta cuestión que se llama as found, ¿no? Que son de estas casas como Ujú. encontradas, y bueno, y tiene todo hay toda una cuestión política, ¿no? De la memoria y demás. Y bueno, esta sería como su tesis, ¿no? De ese formato. Ahí están. Sí, sí. Son casas No, bombardeadas, ¿no? Esta es una casa bombardeada. sí, trabaja harto con la idea de como del hormigón armado y que él dice que en Alemania no es necesariamente un material como muy apreciado por todo el contexto alemán y que él de Sí. alguna manera encuentra que son bien valiosas. Y claro, tiene esta manera de, por ejemplo, perforar un vano directamente con el martillo, Ahí está con el martillo hidráulico. cómo se separa los espacios con una tela, ¿no? Nada más. Sí. Sí, y también La tiene esta escalera. noción que era interesante que para no tener que reconstruir la casa completamente de nuevo, porque la norma térmica en Alemania era súper exigente, aísla solo una parte térmicamente, que es en general son los dormitorios, y deja esta otra parte como abierta, abierta en el sentido de no aislada térmicamente, tal cual como estaba la casa, y de alguna manera logra que le proveen el proyecto sin tener que envolver completamente esta casa de hormigón para poder aislarla térmicamente, entonces genera distintos climas para distintas épocas del año. Ahí está, los interiores, ¿no? Ujú. Esta línea perpendicular de espejo es como Sí, diciendo, bien ¿what? bonito. ¿Qué estás Ujú. haciendo? Sí, sí. Eh, y también, ¿no? Acá tenemos Ahí la está. planta. Sí, Eh, Súper simple. sí. Creo que es el piso de arriba, Sí, claro, es un núcleo nomás, y después hay un piso que está cortado donde están las habitaciones que tienen un pliegue. pero también es la misma que Lamens, ¿no? Esta cuestión de los Ujú. volúmenes, como acá tenés un círculo, acá un rectángulo, ¿no? Los muebles Sí, los mueve. Esta es otra casa, este es otro nivel, sí. es chiquito ahí, pero
Sí, ahí está la parte climática, de hecho, eso que se ve como en rojo, que es lo que comentábamos antes, de que la casa Este, tiene como distintas temperaturas. Sí. Hay una manera que él tiene de aproximarse a la arquitectura de la normativa que creo que abre muchos caminos, que a veces las normativas asociadas a las construcciones a veces parecen como camisas de fuerza y cuesta mucho, o pareciera que cuesta mucho hacer un proyecto, pero él es bien inteligente en saber cómo encontrar dónde está el espacio dentro de la norma para poder proponer otro tipo de arquitectura. Y tiene esta expresión bien como brutalista, pero a la vez como bien, ¿cómo decirlo? Como de bajo mantenimiento, ¿cierto? Como muy, muy directo y expresivo en los materiales, sin tanto adorno. bueno, pasemos Sí, tiene a... esa cosa Sí, radical y pero directa que creo que es interesante, que era algo que tiene que ver con grados de precisión, que para él son en general en base a la, o sea, en su última etapa, de hecho ahora que la oficina tiene otro nombre, es más en relación a ser precisos con la normativa y encontrar posibilidades en eso que es bueno, árido en general para los arquitectos. sí. Sí, ese lo puse, sí, lamentablemente es del mismo proyecto, pero quedé atrapado en eso. Pero es porque después empecé a hacer ese dibujo en los proyectos, que es una vista axonométrica 0,90, o sea, es una especie, es una elevación, pero sin punto de fuga, y que está invertida, entonces está duplicada. La parte baja sería como estar viendo la planta, pero con profundidad o con volumen, y la parte de arriba sería estar viendo la planta de techo pero con volumen. Entonces se juntan las dos y se duplican. Entonces, si te fijáis en la silla, en la de arriba de la silla se le ven las patas desde abajo, Está. ahí, y el otro lado en la silla, pero con las patas desde la vista desde arriba. Entonces, como estar debajo del proyecto y a la vez pisando el suelo del proyecto. ¿Y por qué complicarte tanto? Sí, es verdad que tiene esa cosa como de complicado, pero yo diría que siempre la arquitectura se complica a veces, tiene cosas que son más complicadas, pero creo que lo que me interesaba de esto es que también resume constructivamente y técnicamente el proyecto, es tratar de meter la planta, la elevación, el corte, el escantillón, los detalles constructivos en un mismo dibujo, que sea a la vez entendible o legible. Entonces, igual si te fijas, tiene aspectos técnicos, están nombrados los elementos, Sí. hay cotas, medidas, radios de giro o radios de los elementos. Y también es, si bien se ve un poco como confuso, también uno puede entender cómo es el proyecto no solo en planta, sino que cómo está resuelta la cubierta. Y creo que la representación es algo que me ha interesado hace bastante asociado a los proyectos porque creo que pueden contar historias independiente si es una imagen, un dibujo a mano, un dibujo digital u otra. Y creo que el dibujo en axonométrica, ahí podríamos hablar de otra oficina, como de Builder Bintaliu, ¿cierto? Sí. Ellos. Que también tienen varias nociones que habíamos hablado antes en relación a, no sé, a los edificios semidesnudos o climáticamente distintos o precisos en términos económicos. Creo que hay varias cosas que si bien ellos tienen esta tradición belga, que es una arquitectura así más como de partes, de fragmentos, creo que a la vez son bien inteligentes sus decisiones, como en ese proyecto de Caritas, que básicamente Muy arman bueno. estos cubos de vidrio y dejan la ruina expuesta. Que creo que es interesante porque a veces parecen todos estos proyectos a veces como demasiado académicos y ellos logran como construirlo con normativa, con presupuesto, con todo. Y creo que hay un aprendizaje interesante en eso, independiente de el diseño, si a uno le parece más o menos atractivo. Igual a diferencia de los suizos, que son Ujú, Querés y Brandeuer, él es como más, no quiero usar la palabra posmoderno, pero es como más, ujú. es más, Sí, está más barroco, sobrecargado. más exagerado, no es Sí. minimalista. No, no, pero la tradición flamenca en arquitectura tiene eso de parches, flamenca belga. Y creo que eso es interesante, que para nosotros es muy ajeno, pero si uno ve los edificios de la Flemish Architecture, es interesante Sí, porque tienen mucho de esa tradición. esto, ahí está. Sí. Entonces, son bien inteligentes en cómo hacen reparaciones, agregan cosas. Pero yo creo que en ello, que es una tradición más grande, pero creo que era interesante lo que hacían con los dibujos. Y eso a mí me marcó bastante, que era una, Pongo o sea, si uno drawing. pone drawings, sí, con drawings se entiende. Wow, qué lindos.
Estos, Porque no son ¿no? solo estos dibujos a mano, sí, sino que también son, si bajáis un poco a tu mano derecha, tienen en un solo dibujo el corte, la planta, las elevaciones y las componen de manera desplegada. Y el dibujo que yo hice no tiene que ver con, o sea, tiene que ver con eso en la misma intención de tratar de condensar en un dibujo para representaciones de arquitectura, pero ellos juegan con eso, tiene algo como de Miralles o Miralles y de otro arquitecto. Ahí Ahí está. está. Y también uno podría decir que es complicarse, pero yo creo que es parte de las complicaciones de un arquitecto en cómo se representa un proyecto. Bien. Y siempre tiene esta cuestión técnica, ¿no? El Sí, dibujo técnico. Tienen, exacto. tienen esta variante de arte, o no, pero siempre es como de la precisión de la regla, ¿no? De la regla y el lápiz, del 2B, Sí, sí, de la mina de lápiz, ¿no? exacto. Aunque ahora todo digital, ¿no? Sí, equilibran bien eso, como el digital y lo a mano. Creo que es bien interesante en su proceso. De hecho, tiene unos dibujos hechos en Excel, que vas pintando ¿Sí? celdas de Excel, ¿sí? Y tiene unos planos, de hecho, en Excel también. No, ese mismo dibujo también lo usa mucho Flores Samprat. Ujú. Sí, sí. Claro, ellos vienen más de la tradición catalana de Miralles, pero sí, Bueno, porque sí, esos dos son ex Miralles, ¿no? exacto. Es de hilo, ¿no? Como de un tejido. Sí, sí, es una maqueta tejida. Está de hecho incompleta porque aún no está terminada. Tiene muchas horas de tejido a mano. Vos tejés. Eh, no la hice yo, de hecho, qué bueno que me lo decís porque la hizo Carlos Fuentes, que es un colaborador nuestro y él ha dedicado muchas horas a su tejido. Ahora, ¿por qué está tejida y no es una cosa banal o artesanal simplemente de tejerla porque sí? Porque este proyecto es un proyecto de un concurso que nos premiaron hace poco, en un concurso en España que es para el Festival TAC, que de hecho inauguraron la primera obra y van a inaugurar la segunda. Entonces nosotros hicimos esta propuesta y la propuesta está envuelta en mimbre, que es el mismo tejido de hecho que está hecho acá en rojo. Entonces, que la maqueta esté tejida también tiene que ver con que esta segunda piel es tejida también, no es solo como porque sea más o menos artesanal o más o menos bonita o más o menos elaborada, tiene que ver con el proceso constructivo asociado a ese proyecto, que era algo que también habíamos hablado sobre los intereses en No, la, porque en la construcción. el mimbre también, en la construcción de mimbre no es tejido, pero tiene el mismo Ujú. formato funciona como un tejido. Sí, Los funciona como un tejido, exacto. millones y los nudos y todo. Sí, sí. De hecho, está pensado así en estas líneas verticales, que serían como las varas principales del tejido de mimbre, y después lo que se va metiendo debajo de cada una de esas varas y va armando esta especie de tejido. Claro, porque son, para que lo sepan, es como el mimbre se va como entretejiendo así con los dedos, ¿no? Como así. Claro, exacto. Pasa por abajo, después por encima y va subiendo y bajando. Sí, hay distintos tipos de técnica, pero esta es la más usual. Entonces está tejido también en testear si el proyecto, ¿Y el mimbre lo que tenéis de rojo? no, en este caso no es de mimbre y el proyecto tampoco era rojo. Ah, No puse las imágenes porque como es solo la maqueta, lo hicimos en rojo porque era una cosa más expresiva en vez de hacerla en negro. De hecho, estamos haciendo las gestiones para poder construir este proyecto el próximo año, pero tiene la maqueta no es una representación como neutra, sino que lo que busca es precisamente probar o testear si funciona o no funciona. De hecho, ya nos dimos cuenta en algunos, aunque no es obviamente hecha de mimbre, que sería más literal, pero sí ya nos damos cuenta de que hay partes que no quedan tan tensadas como a veces lo veíamos en las imágenes o en otros medios de representación. ¿y la Porque estructura? podríamos haber hecho esto mismo, Sí, perdón, podríamos haber hecho esto mismo, pero haberlo envuelto, no sé, en una panty media, sí, y, sí. y sí, se ve como una representación, pero está tejida intencionalmente en relación al proyecto. La estructura Y, ah, es de acero y, cincado en la realidad, y aquí también. ¿y el mimbre va a ser color mimbre o lo vas a teñir? Sí, no, el mimbre va a ser color mimbre.
¿Y dónde está ubicado? Este está en España, en San Sebastián, y el Y que va a ser nosotros vamos a... temporal. Sí, es un uso temporal. De hecho, las piezas fueron pensadas para que fueran desarmadas la estructura de acero y el mimbre porque eventualmente puede ser reutilizable o al menos es de baja huella de carbono, porque como es una material vegetal. No, no es la misma obra, pero tiene la misma relación Ah, de construir un suelo elevado y no es la poco misma. revestido. Eso claro. Y esto también es Sí. temporal. Sí, eso fue temporal, de hecho, hemos ido reutilizando esa estructura de madera. Por eso no, son como primos lejanos del anterior. ¿Y qué Pero función sí. tiene? No, fue un pabellón temporal para hacer un evento que duró muy poco en la universidad. Y después el pabellón quedó ahí, en este patio, duró como 6 meses y después lo desarmamos. Y por Igual, eso mismo hicimos otro pabellón. igual la arquitectura tiene que tener función. Los Ujú. objetos tienen que tener una función. Eh, no, no creo que tenga que tener una función, tienen que tener podríamos decir una misión. Sí, Tienen bueno, que, sí, pero es que, claro, funciones es distinto a misión. Tiene que poder ser aprehensible y utilizable para algo, pero no necesariamente esa función es fija, bien. ¿cierto? Vamos al objeto. Ahí va. Que está relacionado a la editorial. Está relacionado a la editorial, sí. Y Así que un que es un objeto es libro un libro. sí, que es un libro, pero que también tiene algo de objeto por su formato y su tamaño, ¿cierto? Ahí está la versión digital del libro, pero yo tengo acá conmigo la versión física del libro, que si lo ven Claro, es relativamente grande. sí. Y tiene esta condición objetual en relación al tamaño que tiene y que, de hecho, creo que en mi librero no cabe, es demasiado grande, y que tenía esta intención de inmersiva, ¿cierto? De, al ser tan grande que uno pudiese ver la planimetría y las imágenes más cercano a como uno ve un proyecto construido, que usa normalmente uno plano 1:20, 1:25 mínimo 1:50. Entonces esta publicación que se llama Casa, que es una serie es una publicación que es una serie que son casas en Chile, en dos materiales distintos, en acero y en madera, y cuenta como la bitácora de cada uno de estos proyectos. Entonces las fotos que están dentro de este libro objeto son solo fotos de proceso de obra. No Ah, hay mira, ninguna foto de obra terminada. muy bien. Ahí está. Qué Y que lindo son que es. fotos que, sí, todas esas son fotos que normalmente uno no encuentra en internet porque normalmente se publica la obra terminada. Y entonces aquí lo único que muestra es desde la versión inicial de la casa hasta casi por completarse, por terminarse. Entonces se ve la estructura, se ve más el proceso. ¿Y qué es lo que te interesa de eso? Varias cosas. Uno, la noción de arquitectura asociada a la obra terminada y no al proceso de obra. Entonces esto registra no término, ¿cierto? Sino que proceso. Lo otro es, de la publicación que me interesa es que todas las fotos están tomadas por el arquitecto, que son fotos de obra, que cuando uno va a la obra registra para poder hacer correcciones o indicar cosas. Entonces no son fotos de fotógrafos, son fotos de arquitecto. Me interesaba también de poner Vox Populi, algo que uno nunca comparte, que son precisamente esas fotos de obra, ¿cierto? Uno no las saca para subirla a Instagram o a ningún lado, las saca porque no está pensando uno cuando las saca en qué tan aesthetic son las fotos, ¿cierto? Sí, sí, es para Es solo uno. un registro, es para uno. Entonces aquí están todas esas fotos. De hecho fue un trabajo bien largo, porque Felipe nos compartió todas las fotos que hizo, que eran alrededor de 980 fotos, y en el Wow. libro hay 16 fotos. Entonces No, porque a nosotros su vez hicimos también el barrido completo. esas son fotos de obra, muchas veces Ujú. también son como fotos de queja, ¿no? Como Sí, sí, salió mal sí. esto, ¿no? Y es como Salió mal fotos esto. para molestar a tu empleado. Me lo Sí, hiciste sí. mal, maldito sea. Sí, sí. Eh,
eso nos interesaba harto porque normalmente en la academia no se enseña que en la obra hay errores, ¿cierto? Te enseñan como No, con claro. certezas, Y con que casi todo va a siempre salir bien. la foto de obra, casi siempre, cada uno que fuimos a obra, casi siempre sacamos fotos, unas para nosotros y otras también para los otros, ¿no? Para Sí, decirle a sí, la sí. gente, che, acá quiero esto modificarlo porque esto no me gusta, ¿no? Sí, sí, sí. Y enseñar la foto. Sí, sí, y eso, de hecho, está referido al principio que hay una memoria que se ve acá. De hecho, esto se abre y hay unos dibujos que son de proceso, no se han hecho después. De hecho, son los mismos de obra, de proceso. De hecho, aquí están como todas las versiones por las que pasó la cabeza de Felipe de la casa. Y Lindos. aquí la intención de esto es precisamente que sea una bitácora y no una memoria del proyecto, donde uno acuse todos esos procesos en que cambió la obra, en que se modificó, en que todo salió mal, se pudrió todo. Esa es la Bien. intención también del libro, no mostrar una versión como correcta de la casa, donde todo calza y donde todo es perfecto y donde todo fluyó. ¿Y dónde lo puedo comprar el libro? Si vivo en Santiago, ¿dónde se compra? Eh, Vendé el libro. sí, sí, los vendemos. Lo pueden comprar a través de nuestra página, nos pueden contactar a través del Instagram y aquí estamos en una galería que se llama Galería NAC. Ahí está el libro y si están en cualquier otra parte del mundo o en Nueva York, lo pueden comprar en Printed Matter, que ahí también está. Bien. ¿Y cómo está el tema del negocio del libro? No, ¿Se como vende? negocio no es, sí, como negocio no es bueno. No, eso es verdad. Es lo mismo, no podemos sacar obra de que uno muestre el proceso de obra de una manera mucho más transparente y después decir que todo es maravilloso en el mundo de las editoriales y que uno se vuelve millonario. No es así, pero tampoco es tan dramático. Yo creo que es importante el calibrar bien en los proyectos en relación a El cuánto tiraje. tiempo le dedica. Obviamente habrá sido un tiraje de 1000, no creo que hayan sido 10.000 libros, ¿no? Entonces ahí vas. Sí, de hecho, esto como te contaba al principio, nosotros nos encargamos de la impresión. Tenemos una impresora de 6 colores y de hecho son solo 100 copias. ¿Bien? De hecho, sí, 100, nos quedan pocas. Nos quedan como unas 20 más o menos de cada uno. Entonces nosotros, por ejemplo, por eso también tiene algo de objeto y tiene algo de costura y tejido que habíamos hablado antes, si te fijas acá arriba, Ah, está tiene costura a tejido. máquina. Sí. Muy Y el tipo bonito. de hoja, por eso lo puse, no solo para hablar de la editorial, tiene el doble japonés. No sé si se ve. Ah, claro. Muy bien. Entonces, por Es eso es una aquí, hoja larga que la plegás, ¿no? Y la claro, cortás en el y después medio. exacto. Entonces son varias así. Y eso es precisamente por el tipo de impresión que hacemos, que es bien largo, entonces después doblamos. Y así no tenemos que hacer cuadernillos. Claro. ¿Y Eh, eso dónde lo aprendiste? Eso es de ambos, pero mi socia es la que, Catalina Briones, que te contaba antes, mi socia es la que le da más énfasis a la parte de encuadernación. De hecho, la costura está hecha a mano, o sea, está hecha a mano con máquina, pero la hace ella, ¿cierto? No la hace una imprenta. Pero Él ella tiene. es arquitecta. ¿Es arquitecto también? Sí, sí, los dos somos arquitectos. Y Ah, la pensé parte que era encuadernador, tenía estaba más especificada a no, las no, en letras. general nosotros nosotros como arquitectos hacemos todo y eso es bueno y es malo. Hay cosas, un millón de cosas que tuvimos que aprender, porque no éramos diseñadores. Y también como no aprendimos en la academia, hay cosas que las hacemos de manera más incorrecta, quizás no tan académica y eso nos permite explorar un poco más. Y esas cosas se vincula con lo primero, de hecho, que hablábamos, que es por el interés de los libros. Entonces uno va comprando, coleccionando libros y cada vez me voy fijando más en las encuadernaciones, por ejemplo, y vamos aprendiendo y vamos viendo qué cosas podemos hacer. Y ahora ah, tengo una sección bien grande de libros que no tienen que ver con arquitectura, sino que simplemente porque son ediciones interesantes y las puedes juntar ahí. Claro. No, es súper interesante el tema de armado de libros y. Bueno, en ese momento hacía fanzines, bueno, todas esas cosas. Ujú, sí, sí.
el primero que hicimos, que lo tengo acá, era más similar a un fanzine. Esta es una versión muy antigua, pero porque es Las una versión de fanzines prueba que hicimos. son publicaciones hechas con fotocopias, ¿no? Sí, Eso puede ser un fanzine. sí, esta fue la primera que hicimos. De hecho, este se llama Prima y nuestro editorial se llama Prima Press. Y es sobre representación, de hecho, que era algo que te había contado antes que me interesaba. Y Es no un se me fanzine porque interesaba. es una hoja plegada, ¿no? En realidad también Exacto. ahí. Eh, Así que bueno, muchísimas gracias. No, Eh, a ti, a vos, Adrián, muchas gracias por invitarme y nada, interesarte en lo que hago Bien. y lo que Eh, hacemos todas las personas que trabajan conmigo, que, bueno, eso no lo comenté antes, pero para cerrar, yo creo que mi perfil es más similar a un colaborador de colaboradores que una única oficina que tiene un nombre y una especie como de jefe. De hecho, este lo hizo una persona con la cual trabajamos juntos, el modelo lo hicimos con otro que trabajamos juntos y en un concurso que trabajamos mucha gente, y así los otros. Creo que mi perfil es más de estar siempre colaborando con gente que ser el arquitecto, ¿cierto? Como genio unipersonal. y cada parte de las actividades que vas realizando, cada Ujú. una tiene como su nombre, tipo, el concurso lo hace el estudio de arquitecto tal, la editorial, o es todo un mismo nombre. No, la editorial tiene un nombre y ahí somos un par de, bueno, somos en general con Catalina y también colabora con nosotros María Loreto y Macarena. Ahí somos un equipo. Para los concursos vamos rotando. Yo en general voy O rotando con... arquitectura, ahí Sí, son siempre están rotando. Pero sí, van rotando. la A editorial no es veces la se repiten. misma que la arquitectura. ¿Cómo? Ahí sí, la editorial y la arquitectura sí están como separadas, el Sí, equipo. sí. ¿Y Sí, eso por qué? A veces Catalina colabora en los concursos o, digamos, se asocia a los concursos. Es más porque por los perfiles, creo que en los concursos uno necesita un perfil un poco más profesional, podríamos decir, técnico, y a veces no necesariamente ese mismo perfil está en el mundo editorial, que a veces sí, a veces no. Estaría Entonces, bueno la que colaboración, la editorial, la arquitectura, haga concursos de arquitectura o construya arquitectura. Sería como, a la gente le explotaría la mente. sí, 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 ¿Quién construyó esta casa? Una editorial. ¿What? sí. Tipo, es buenísimo. Sí, sí, pero sí, no siempre se van repitiendo. En la academia también hay otro equipo, en las investigaciones que hacemos ahí, hay personas que normalmente van transitando a veces más horizontales los equipos, pero sí, yo también porque no, tampoco soy demasiado especialista en nada, entonces me gusta trabajar con gente que sabe más que yo. Bien, muy bien. Bueno, Pablo, bueno, nos veremos. Bueno, estés acá en Buenos Aires o estoy en Santiago. De todas Estaré- maneras, si viene, me escribe y si voy, ya quedamos para el paseo ahí por Belgrano. te hago un tour. Así Sí, que, igual que a Felipe Alarcón, que le has hecho el libro. Eh, exactamente, así cerramos. Así damos el círculo. Bueno, che, Ajá. chao. Hasta la próxima. Chao, Ahí dejo hasta de la grabar. próxima. Chao, chao.